Gracias, señor García. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Qué bonito es escuchar voces despiertas. Con el frío a veces es difícil mantenerse muy atento. Allá arriba en la cabina, donde habitualmente estoy, es muy calientito, entonces bajo aquí y siento mucho frío y me pregunto cómo le hacen para estar despiertos tanto tiempo. Es un gusto estar con ustedes. Como les decía, mandamos un fuerte abrazo a la familia que se encuentre conectada a través de internet. También extendemos una disculpa porque enviamos los enlaces un poco tarde hoy. Se nos pasó, pero esperamos que la transmisión y su conexión sea estable y que tengan un excelente sábado. Y quisiera comenzar contándoles que semanas atrás estuve viendo una serie eh, que había estado siguiendo a lo largo de ya cierto tiempo, que es la serie de Loki. No sé si alguien aquí la ha visto. Ahí hay alguna persona. Es un famoso personaje de algunas películas del género de superhéroes. Eh, Fui fan desde pequeño de este tipo de historias, entonces encontré interesante seguir algunas de estas series y la terminé de ver apenas hace un par de semanas. Y la serie se trata en términos generales de la búsqueda de este personaje por encontrar cuál es el propósito de su vida, para qué existe, para qué está aquí. Y me llamó mucho la atención que a lo largo de esta serie se hacen preguntas que la humanidad se ha hecho a lo largo de muchos miles de años, como estas que les decía: ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Para qué estamos aquí? Y me llamó mucho la atención y se me hizo un detalle bastante bonito, que el primer capítulo de la primera temporada, con lo que inicia la serie y esta historia, y el último de la segunda temporada, con la que aparentemente está concluyendo, tienen el mismo título. Y el título es Un glorioso propósito. Y esta idea del glorioso propósito es lo que le da el origen y la conclusión a este viaje. El personaje inicia creyendo que tiene un propósito en la vida, pero termina siendo uno bastante diferente. Y estuve pensando en eso muchos días después de ver este último capítulo, y de hecho lo volví a ver esta semana porque quería ver si no estaba un poco encandilado por la emoción de haberlo visto, pero me di cuenta de que no, que hay preguntas muy interesantes que podemos hacernos a nosotros mismos a través de una serie que es claramente solo para entretener. Y llegué a la conclusión de que esta historia es un excelente reflejo de lo que es la vida cristiana también. Porque todos los que estamos aquí, y no solo quienes tenemos una fe, sino todas las personas sobre la faz de la tierra, en algún punto de nuestra vida estamos seguros de que tenemos un glorioso propósito, de que estamos en la vida para hacer algo grande o algo importante o algo que marque la diferencia. Y les pido que me acompañen a Éxodo 19, versos 5 al 7. Esta fue una de las primeras escrituras que yo recuerdo que busqué en mi Biblia cuando empecé a asistir a la iglesia y creo que tiene bastante valor. Éxodo 19, versículos 5 y 6 vamos a leer solamente. Nos dice: ahora pues, está hablándole el Eterno al pueblo de Israel. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Como les decía, fue una de las primeras escrituras que yo busqué en mi Biblia y que entendí cuando me la explicaron y empecé a asistir a la iglesia. Y les voy a decir cuál fue la explicación que yo escuché y con la que me quedé por mucho tiempo. Dios, el Eterno, le estaba hablando al pueblo de Israel diciéndoles que eran su tesoro sobre la tierra, es decir, que los amaba, que los cuidaba, que los estaba eligiendo de entre todas las naciones de la tierra como algo especial. Los llama su tesoro, es algo muy especial. Pero al mismo tiempo que los hacía parte de esto especial, también les estaba exigiendo que se comprometieran de forma real con Él, que se prepararan y que se mantuvieran fieles a los mandamientos de Dios. Y lo que recuerdo que se dijo
en ese mensaje es que ese era el propósito de nuestra vida, prepararnos y mantenernos fieles a los mandamientos de Dios. Prepararnos y mantenernos fieles a los mandamientos de Dios. Y quisiera preguntarles a todos ustedes, ¿creen que es cierto eso? ¿Que ese es el propósito de nuestra vida? ¿Prepararnos y mantenernos fieles a los mandamientos de Dios? Porque así me lo explicaron. Y creo que es una explicación muy certera de lo que nos dice aquí Éxodo 19. Pero con el paso del tiempo he ido pensando que tal vez era una explicación inexacta de cuál es el verdadero propósito de nuestra vida. Porque sí, estamos llamados por Dios ahora mismo para ser parte de este entrenamiento sacerdotal. ¿Pero es ese el último propósito? Y hoy quisiera hablar de esto con ustedes, de cuál es el propósito de Dios para nosotros, para la humanidad, pero para nosotros que estamos aquí sentados. Y también hablar un poco sobre cuál es nuestro propósito en la vida, porque tal vez conocemos el propósito de Dios, pero no es exactamente el que nosotros tenemos. Entonces, el título de este mensaje, si desean anotarlo, es Ser hijos e hijas. Ser hijos e hijas. Entonces, retrocedamos un poco y volvamos al inicio. Hablábamos de este glorioso propósito. Pero, ¿qué es un propósito? ¿Cómo podemos definir un propósito? Y vamos a lo que usamos todos los días, que es nuestra lengua, el español. La Real Academia Española de la Lengua define un propósito como el ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Y una segunda definición es un objetivo que se pretende conseguir. Un objetivo que se pretende conseguir. En palabras más llanas, un propósito es una meta a la que nos proponemos llegar, que queremos alcanzar. Pero si pensamos en esta idea del propósito como una meta, es claro que no nacemos estando ya en la meta. Tenemos que recorrer un camino para llegar ahí. Por eso es un propósito. Si estuviéramos ahí, no sería un propósito, sería un hecho. Y además de esto, necesitamos algo que nos movilice a seguir el camino hacia ese propósito. Entonces tenemos tres conceptos que son importantes aquí, que pueden darnos mucha luz respecto a nuestro llamamiento, a nuestra condición espiritual y también a la forma en la que hacemos las cosas y el propósito que perseguimos con ello. Tres conceptos. El primero es el propósito, que es una meta. El segundo es el camino, que es el proceso a seguir para llegar a esa meta. Y el tercer concepto es la motivación, que es la fuerza que nos empuja para caminar ese camino y llegar a esa meta. Las tres cosas tienen que estar perfectamente alineadas para llegar a la meta, porque pensemos, por ejemplo, en esta Biblia. Si yo quiero lanzarla o quiero que llegue a la mesa que está colocada allá, tengo que enviarla de forma que se dirija hacia ese lugar. Si yo dirijo mi fuerza hacia donde está el señor Javier, no va a terminar en la mesa. Necesitamos que las tres cosas estén alineadas: el propósito, el camino y la motivación. Y el apóstol Pablo nos habla de esto en 1 Corintios 9, versos 24 al 27, y les pido que por favor me acompañen allá en 1 Corintios 9. Primera de Corintios 9, versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Esta es una de las varias ocasiones en las que Pablo hace esta semejanza entre la vida cristiana y una carrera deportiva. Verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Y tal vez aquí no nos dice Pablo exactamente, este es mi propósito, este es el camino y esta es mi motivación, pero sí están implícitos. La meta, el propósito que Dios nos ofrece es alcanzar esa corona incorruptible. Es lo que Pablo está persiguiendo y lo que le está enseñando a los corintios que persigan. Y nos habla de que hay un procedimiento a seguir para llegar a esa corona, que es doblegar nuestra naturaleza carnal en favor de la naturaleza de Dios, que es de lo que nos estaba hablando en este capítulo. Y también, muy por debajo, nos ilustra un poco cuál es la motivación de Pablo para hablarle de esta forma a los corintios. Algo que lo lleva a tomarse en serio esta carrera es que sería irónico, absurdo, y él sería objeto de burla si él conduce a las personas hacia esa meta y él se queda afuera. Le avergüenza la idea de no llegar a la meta habiendo impulsado a otros a hacerlo. Pablo quiere ser coherente entre lo que está enseñando y lo que él va a lograr. Están estos tres elementos: el propósito, esa corona incorruptible, ese camino que es doblegar su propio cuerpo y someterlo a obediencia, y la motivación, que es estar con todas estas personas a las que él está enseñando y compartir con ellos esa corona incorruptible. Pero vamos a examinar con más profundidad a qué se refiere esta corona incorruptible. ¿En qué consiste? ¿Qué es en realidad esta meta que Dios nos propone? Y no hay muchos jóvenes aquí, ni niños que estuvieron en el campamento, pero estoy seguro que ellos recuerdan muy bien esto de lo que estoy hablando, porque hace unos meses estuvimos todos estos 7 días conversando de esto, de qué es la corona incorruptible. Y les pido que ahora vayamos a Apocalipsis 21:10. Apocalipsis 21:10. Apocalipsis 21:10. Pablo y Juan nos están hablando de coronas como una especie de premio, de reconocimiento de parte de Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el Espíritu le dice a Juan que le advierta a las iglesias que van a padecer, que van a enfrentar dificultades. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Dios nos promete la corona de la vida. Y Juan 3, 14 y 15, si gustan acompañarme allá también, nos extiende esta explicación. Juan 3, versículos 14 y 15. Son escrituras que leemos muy frecuentemente, que posiblemente no sabemos de memoria. Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, como un símbolo de sanidad, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre nos ofrece esta corona incorruptible, esta corona de la vida, esta corona que no puede desaparecer, ni deteriorarse, ni destruirse como las coronas físicas que podemos conocer. Nos ofrece como la meta esto, ese es el propósito, tener vida eterna. Pero eso no es todo lo que nos está diciendo aquí Juan. Tanto en Apocalipsis como en Juan, la Biblia nos habla de que nuestras propias vidas vamos a atravesar dificultades a lo largo del camino y que tenemos que hacer algo en nuestra vida física. Es una iniciativa personal, hacer algo en nuestra vida física para ser sacerdotes en esa vida eterna. Apocalipsis nos estaba hablando de ser fieles hasta la muerte. Y Juan nos dice que tenemos que tener fe en Él, en Cristo y en Dios el Padre para alcanzar esa vida eterna. Son muchas cosas que empiezan a entremezclarse y que pueden generar de repente confusión, porque algunos dirían solo se necesita fe para alcanzar la vida eterna, otros solo se necesita fidelidad para alcanzar la vida eterna, otros dirían solamente soportar las pruebas y las dificultades para llegar a esa meta.
pero no es tan sencillo como elegir una u otra. Dios nos ofrece una meta para la vida, pero nos da indicios de cuál es el camino a seguir, el método. Y no solo el método, también nos da la motivación. También nos da la motivación. Y les pido que vayamos ahora a Ezequiel 18. Vayamos ahora al Antiguo Testamento, Ezequiel 18. Porque esto no es algo nuevo que se estuviera diciendo, era algo que la iglesia primitiva conocía también. Ezequiel 18, versos 31 y 32. El Eterno le había concedido al sacerdote Ezequiel una visión y un mensaje de amonestación para el pueblo de Israel. Y son palabras que pueden resonar con nosotros porque hablan de la rebeldía de una nación, que en nuestro caso es un mundo que se encuentra enfermo de pecado. Y entonces Ezequiel nos dice, 18:31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Eterno, el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? Nos está diciendo que Él quiere que vivamos, y esa es la promesa que le hace al pueblo de Israel, que podemos vivir. Nosotros como Israel espiritual, en ese entonces el Israel físico, y nos llama a arrepentirnos de los pecados. Así que la ley sigue vigente en este mensaje y sigue vigente para nosotros. Nos dice, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque Dios no se complace en la muerte, ni en la desaparición del pecador tras su juicio. Él desea que haya arrepentimiento. Pero esta parte de hacernos un corazón y un espíritu nuevos nos habla de una parte importante del camino. Porque no es recibir un corazón y un espíritu nuevos, no es reparar un espíritu y un corazón que ya tenemos, sino hacer unos nuevos. Hacer unos nuevos. Y esa es la parte desafiante del camino que caminamos. Vamos a ponerlo en otras palabras. Digamos que tenemos fe en que Dios el Padre puede darnos vida eterna. ¿Okay? Tenemos esa fe fija, segura, nada puede removernos de esa fe. Que podemos tener vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo, que lava nuestros pecados, y que cuando creemos en Él y en el valor de su sacrificio y lo aceptamos y nos mantenemos fieles, podemos recibir vida eterna. Tenemos esa fe. Pero lo que nos está diciendo aquí Ezequiel y lo que nos está preguntando es si vamos a tener esa fidelidad. ¿Cómo va a ser esa fidelidad? ¿Con qué corazón? ¿Con qué espíritu vamos a mantener esa fidelidad? Y la Biblia nos explica también estos otros tres elementos, la fidelidad, la fe y el corazón. Estas cosas forman parte integral del camino de vida que estamos invitados a seguir. ¿Cómo se explica esto? Cristo mismo lo hace y les pido que vayamos ahora a Mateo 19. Es también un pasaje que conocemos bastante bien. Mateo 19, versos 16 al 22. Mateo 19, versos 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Nos está hablando del joven rico. Y este joven, como vemos aquí, conocía cuál es la meta que Dios le propone a la humanidad. El joven le dice, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Sabe que esa es la meta. Y tenía fe en que podía alcanzar esa meta. Por eso se acerca a Jesús a preguntarle. Verso 17, Jesús, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
guarda los mandamientos. Jesús le está diciendo, acuérdate de que tienes que ser fiel. Ya tienes una meta, tienes fe en esa meta, tienes que mantenerte fiel al camino que te lleva hacia allá. Verso 18 le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo estaba enseñándole, estaba reafirmándole cuál era el camino hacia esa vida eterna. Verso 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Y había algo de arrogancia en el corazón de este joven. Primero, por cómo se acerca a él, tratando de adularlo, diciéndole maestro bueno. Y después con esto, diciéndole, ¿qué más me falta? Yo soy ya casi perfecto, es lo que está tratando de decir. Y verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, porque ese era el pensamiento del joven, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Porque tenía muchas posesiones. ¿Qué le estaba diciendo Cristo a esta persona? Bueno, más adelante nos lo explica y es de lo que casi siempre hablamos, que el joven podía estar pecando de idolatría porque estaba permitiendo que sus posesiones fueran más importantes que su relación con Dios. También otras veces hablamos de esto que comentaba, que el joven podía estar siendo autojusto y pecando de orgullo por creerse perfecto en la ley de Dios. Pero quisiera hacer énfasis en otra cosa, que es de lo que estamos hablando hoy. En primer lugar, el joven tenía fe en lo que Cristo le estaba diciendo y por eso se va triste, porque sabía que Cristo le estaba diciendo una verdad que le dolía y que ponía en dudas la perfección que él creía tener. Tenía fe en las promesas de Dios, creía que iba a alcanzar la vida eterna si hacía bien las cosas, pero también creyó que no estaba haciendo lo suficiente para llegar a esa meta y por eso se fue sin vender sus posesiones y sin seguir a Cristo. Tenía fe, conocía el propósito, conocía el camino. El joven sí era fiel a los mandamientos. Vivía en el camino. ¿Qué le faltaba entonces? ¿Y qué es lo que Cristo le estaba diciendo al joven? Le estaba diciendo, te falta la motivación correcta para querer esa vida eterna. ¿Para qué quieres esa vida eterna? El joven le estaba preguntando a Cristo, a lo mejor para lucirse, para que los que estaban cerca dijeran, oh, mira, ese joven sigue perfectamente la ley de Dios, y el maestro le dijo, estás del otro lado. No fue lo que pasó. El joven se dio cuenta de que algo no estaba del todo bien. No tenía la motivación correcta. Tal vez tenía la fidelidad, pero tal vez esa fidelidad nacía de la costumbre, porque era un joven judío que había crecido con eso en casa desde que nació. No había tenido que enfrentarse a ninguna dificultad para seguir ese camino. Y era un joven rico, estaba en una posición acomodada, nada se le negaba. Pero ¿qué había en su corazón? ¿Qué corazón se nos pide? Vamos ahora a Primera de Corintios. Primera de Corintios 1. Versos 26 al 29. ¿Qué corazón se nos pide? Primera de Corintios 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuál es el tipo de corazón que Dios estaba buscando en este joven y que busca en nosotros? ¿Qué motivación busca en ese corazón también? Tal vez quienes hemos sido llamados, quienes estamos aquí, tenemos una visión muy clara y muy real de la meta que queremos alcanzar, y una comprensión y un andar
muy esforzados y muy correctos de este camino. Y tratamos todos los días de ser fieles a la ley de Dios y de hacer nuestra parte. Pero también tenemos que preguntarnos qué hay de nuestra motivación. ¿Para qué queremos estar en esa vida eterna? O dicho de otra forma, ¿qué nos impulsa a ese glorioso propósito que Dios tiene para nosotros? Al inicio del mensaje leíamos Éxodo 19, en donde el Eterno nombra a Israel como una nación llamada a la santidad, al sacerdocio. Y en Apocalipsis 1:6, que no leímos, también Juan nos dice que Cristo nos hace reyes y sacerdotes para Dios su Padre a través de su sangre. Pero esa no es la motivación que Dios está buscando de nosotros. Esa es la meta. Esa es la meta. Es parte de la meta, no la motivación. Y esa confusión puede traernos muchos problemas, porque puede ocurrir varias veces a lo largo de la vida. Esto que acabamos de leer aquí en Primera de Corintios comienza a darnos luz de cuál es el corazón que Dios desea que tengamos y de cuál es la motivación que desea que mueva ese corazón. Un corazón humilde, que reconoce que no somos otra cosa sino pecadores que se esfuerzan para no serlo más. También Cristo nos lo decía en Mateo 19. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Esto nos habla de un corazón especial. Y no fue la única vez que Cristo nos habló de esto. Vamos de regreso a Mateo 5, por favor. Porque no se cansó de hablarnos de este tipo de corazón. Mateo 5, versos 43 al 45. Mateo 5, 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y quisiera que subrayemos este verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Orar por los que nos hacen daño, preocuparnos por ellos, amar a nuestro enemigo. Yo creo que no nos alcanzaría la vida a ninguno aquí para tratar de entender todo lo que Cristo nos trataba de explicar. Porque Jesús, el Verbo, al igual que Dios el Padre, han sido testigos a lo largo de toda la historia de la humanidad, de cómo nos tratamos unos a otros. Han visto todas las guerras, todos los despojos, la hambruna, las plagas, los asesinatos, la violencia, la maldad de unos sobre otros, una y otra vez. Ninguna mala obra que hayamos hecho ha escapado de ojos de Dios. ¿Han visto cómo nos despreciamos unos a otros por nuestro color de piel, por el lugar en el que nacimos, por nuestra condición económica, por la ropa que usamos, por nuestro corte de cabello? Todas estas ocasiones en las que nos lastimamos unos a otros no han pasado desapercibidas para Dios. Y aún así, conociendo todo eso que hacemos unos contra otros, del dolor y del enojo que podemos sentir, nos dice, ama a tu enemigo, bendice a tu enemigo, ora por él. ¿Quién de nosotros tiene ese corazón realmente? ¿Quién a lo largo de la historia podríamos decir que tuvo ese corazón? Ese gran corazón de perdonar al que le hace daño. Pero hay algo todavía más importante, y es que Jesús nos está planteando aquí esa meta de la vida eterna de una forma un poco diferente. Por eso les pedí que subrayáramos el verso 45, porque Cristo está ilustrando aquí nuestra meta de otra forma, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. La meta que Dios nos da es la vida eterna. Pero podemos ver la vida eterna de distintas maneras. Podemos verla como esto que leíamos en Éxodo 19, como reyes y sacerdotes, pero también como Cristo nos lo está diciendo aquí.
como hijos de Dios. Esa es otra forma de ver la vida eterna, como hijos de Dios. Y como podemos ver la vida de diferentes formas, la vida eterna de diferentes formas, también la vamos a desear por diferentes motivos. ¿Queremos la vida eterna para ser reyes y sacerdotes y que nos miren y nos respeten y tal vez tengan que obedecernos? ¿O queremos la vida eterna para ser hijos de Dios nuestro Padre? Son dos visiones diferentes de la vida eterna y eso nos lleva a un corazón diferente. ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? El corazón. Nos motivan de forma diferente. Porque claro, estamos llamados a ser reyes y sacerdotes, pero esa no puede ser nuestra motivación, como decíamos, porque pone nuestros ojos y pone nuestros esfuerzos y nuestras energías en prepararnos para una forma de vivir. Y si tenemos cierta madurez, tal vez creamos y tengamos en el corazón de cierto que vamos a ser reyes y sacerdotes para servir al prójimo con amor, con esfuerzo. Pero si no es así, es un peligro muy grande. Y fue lo que pasó con Jacobo y con Juan, los hijos de Zebedeo, que se acercaron a Jesús pidiéndole sentarse a su lado en el reino. Cristo sabía que esto podía pasar, que esta visión de la gloria y del reconocimiento podía distorsionar el corazón incluso de los discípulos. Y ya estaba ocurriendo aquí. Vamos a Marcos 10 para ver qué fue lo que Cristo dijo al respecto. Marcos 10, 42 al 45. Porque Jesús fue determinante respecto a ese tipo de corazón y a ese tipo de forma de ver la meta. Marcos 10, 42 al 45. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Y no solamente en esta ocasión Jesús estaba hablándonos de ese corazón, de esa motivación, de esa forma de acercarnos a la meta. También lo hizo en otra ocasión. Vamos ahora a Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cristo nos habla de obrar con rectitud, de ser fieles en el camino a lo largo de toda nuestra vida. ¿Pero para qué? ¿Para tener ese puesto relevante en el reino? ¿O para que esas buenas obras nuestras sirvan para que otros le den gloria y honra al Padre? Eso es lo que nos está diciendo Cristo aquí. No te fijes en cómo vas a ser recompensado, sino en cómo lo que tú haces puede ayudar a los demás. Jesús, a lo largo de todas las escrituras que hemos visto, nos llama repetidamente hijos de Dios por una razón. Y es que Él desea que desarrollemos ese tipo de corazón. El corazón de un hijo con Dios el Padre. ¿Qué distingue el corazón de un hijo? Si yo les preguntara a ustedes cómo fueron de niños cuando eran hijos de sus padres, quisiera que hiciéramos el ejercicio y recordar cómo éramos cuando teníamos 2, 3, 4 años. Éramos muy diferentes a como somos ahora. Pero Cristo nos llama
a esto, y Dios el Padre desea que seamos esto. ¿Qué distingue el corazón de un hijo? Efesios 6, 1 al 3, por favor. Efesios 6, 1 al 3. Efesios 6, 1 al 3. Hijos, nosotros, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La primera cosa que distingue a un hijo es la obediencia. Y con la obediencia, honramos a nuestro padre y madre. Si Cristo nos estaba diciendo que con nuestras obras se diera honra a Dios el Padre, nos estaba hablando de esto mismo, de este mandamiento. Obedecer al Señor, en el Señor a nuestros padres. ¿Qué otra cosa distingue el corazón de un hijo? Lucas 18, 17. Lucas 18, 17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Pueden leer en casa los versículos anteriores, todo el capítulo, porque Cristo estaba hablando, explicando la parábola del fariseo y del publicano, en donde el publicano se acerca a Dios, admite sus pecados, humillado a Dios, para pedirle perdón, mientras que el fariseo está pavoneándose de sus buenas obras y de sus dones. Y después de esto, de hablar del publicano y del fariseo, viene esto de los niños. Está haciendo un contraste entre cómo puede uno madurar a lo largo de la vida, cómo puede uno llegar a ser un hombre humilde, aún de adulto, o puede ser un hombre orgulloso, cegado por sus obras. Y nos dice, reciban el reino de Dios, esta vida eterna como un niño, si no, no vas a entrar en él. La inocencia, la humildad, la falta de malicia que tiene un niño son algo bien difícil de lograr en la adultez. Y por eso en la parábola del publicano y el fariseo se hace tanto énfasis en que el publicano era algo especial, porque no es algo fácil de lograr. Y se nos pide que seamos así. Y hay un último elemento, que es el elemento central de esto que hemos venido hablando durante todo el mensaje. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el motor que nos va a llevar hacia esa meta? Y que se encuentra más fácilmente en el corazón de un niño, pero también de un hijo, de un buen hijo. Y si vamos a hablar de hijos, que somos nosotros, tenemos un hermano mayor, alguien que ya es hijo de Dios el Padre. Y es nuestro ejemplo a seguir. ¿Qué fue lo que definió a Cristo como un buen hijo de Dios? La obediencia, sí. La inocencia, la humildad, la falta de malicia, también. Pero ¿qué hay del amor? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por todos nosotros. Ese ejemplo supremo del amor. ¿Cómo expresó Cristo su amor por la humanidad? Porque muy bien sabemos que sacrificó su vida física por todos nosotros para ser nuestro Cordero Pascual. Sabemos que le enseñó con humildad, con amor a la gente que lo rodeó, que hizo muchos milagros de sanación porque le dolía ver a quienes estaban sufriendo, pero lo hizo de tantas maneras. Y el apóstol Pablo hizo un resumen precioso del amor de Cristo para la humanidad. Y vamos a leerlo, por favor, en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Casi siempre hablamos de esto como una especie de exigencia que recibimos nosotros a lo largo de nuestra vida y decimos, ok, es una vara alta, pero ya fue llenada. 1 Corintios 13, 1 al 7. Yo voy a leer la traducción lenguaje actual porque me pareció muy fácil de entender.
y mucho más fluida que lo que encontramos en la Reina Valera, 1 Corintios 13, 1 al 7. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Pensemos en que Cristo conocía ese idioma de los ángeles, podía haber hablado cualquier lengua. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Pero la voz de Cristo era siempre un bálsamo para quien lo escuchaba. Verso 2, si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios o mi fe en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. ¿Qué es lo que nos decía Pablo? Este camino a seguir. Si no tengo amor, de nada me sirve. 4. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa, no pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Todo esto lo cumplió a la perfección Cristo. Y este es el tipo de corazón que Dios desea en nosotros y el tipo de motivación que desea. Para que Dios nos regale esa vida eterna que nos promete, necesitamos alcanzar esta perfección del amor que tuvo Cristo. Y que esa perfección forme un corazón nuevo. Puede reparar nuestro corazón, pero es necesario que se forme un corazón nuevo. Y ese espíritu nuevo del que nos hablaba Ezequiel es el Espíritu Santo que Dios nos da, que recibimos cuando somos bautizados, porque ya no somos solo nosotros luchando en esta vida, somos nosotros con el Espíritu de Dios de nuestro lado. La perfección que necesitamos para esta vida eterna y ser parte de este sacerdocio real, pero sobre todo de esta familia de Dios. Esa perfección es lograr un correcto equilibrio entre seguir el camino, que es la obediencia, y el amor, que es la correcta motivación que nos lleva a caminar ese camino. Si nuestra vida cristiana no está impulsada por el amor al prójimo, por el amor a Dios, y está enfocada solamente en lo que nosotros queremos lograr, es una vida espiritual bastante infructuosa y pobre, un camino andado pobremente. Porque recordemos, Dios nos llama a la vida eterna para ser hijos e hijas suyos. Esa es la última meta, ser hijos e hijas suyos. Todo lo demás que ganamos en el camino, los títulos que podamos recibir, los dones que vamos a recibir de Dios, son logros secundarios si logramos caminar bien esa carrera. No podemos ser reyes y sacerdotes si no aprendemos a servir al prójimo con amor. No podemos tener una obediencia fiel y agradable a Dios sin el amor por el prójimo y por Él. Y algo importante también es que no podemos visualizar correctamente en qué consiste la vida eterna si no comprendemos el amor de Dios por la humanidad. Hace tiempo hablaba con un amigo sobre cómo pensaba él que era la vida eterna. Él no es alguien que esté en la iglesia, pero tiene conocimiento de algunas cosas y él decía que se imaginaba que iba a ser siempre joven en su cuerpo físico y que iba a poder comer todo lo que quisiera, sin culpa, sin engordar, y que iba a poder estar todo el día leyendo porque es su más grande pasión. Podríamos pensar que tal vez el reino de Dios es algo así, pero si entendemos el amor de Dios, vamos a tener una visión muy diferente de cómo va a ser esa vida eterna, una vida familiar. Y es por eso que estamos aquí, para aprender a vivir en familia.
En todo este proceso de alcanzar la vida eterna, lo más importante y lo más difícil de aprender es hacer hijos otra vez. Tratar de regresar en el tiempo nuestro corazón y nuestra mente para volver a ser hijos e hijas. Ya no de nuestros papás, que podemos decir que fueron mejores o fueron peores, sino hijos de Dios mismo. ¿Y cómo podríamos pensar en ser hijos de Dios? Bueno, confiados en que nos cuida, en que papá nos cuida, siendo obedientes otra vez de las instrucciones que nos da, tratando de ser inocentes de la maldad del mundo, queriendo imitar todo el tiempo a nuestro hermano mayor. Yo recuerdo que Rodolfo, mi hermano, que muchos conocen, yo me ponía a jugar algo cuando era niño y él iba atrás de mí, quería hacer exactamente lo mismo que yo, hiciera lo que hiciera. A veces, como hermano mayor, era un poco cansado, pero ahora lo recuerdo y era algo muy bonito, pensar que mi hermano quería imitarme. Imaginen a Cristo viéndonos, esforzándonos por quererlo imitar todo el tiempo. Eso es ser hijo e hija. Ser desprendidos y generosos con los que nos rodean, amorosos con nuestra familia. ¿Quién es nuestra familia? ¿Quién es nuestro prójimo? Potencialmente cualquier ser humano que haya pisado la faz de la tierra, porque esta invitación a ser parte de la familia de Dios no va a ser solo nuestra. ¿Cómo es un niño cuando se le encomienda una tarea o terminar un juego, una actividad? Entusiasta, quieren terminar a como dé lugar. Alegres cuando logramos algo. Acudiendo también a nuestro Padre en todo momento. Cuando somos niños y nos pasa algo malo, nos caemos, nos duele algo, vamos con papá y mamá. Cuando logramos algo increíble o vemos algo que es fascinante, vamos con mamá y papá. Ese mismo corazón de hijo e hija es el que Dios desea en nosotros, siendo agradecidos, siendo mansos, también siendo dispuestos a ser corregidos. Vayamos a Salmo 103, por favor. No es una carrera o un propósito, o más bien una e hija. Salmo 103, 13 al 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Eterno de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ese es nuestro Padre. Él es de quien estamos tratando de ser hijos e hijas. Nos conoce, nos ve, nos está preparando día y noche. Y a pesar de cualquier adversidad, Él está con nosotros. Romanos 8, 38 al 39, si gustan solo anotarlo, yo voy a darle lectura. Romanos 8, 38, 39, Pablo nos dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. A través de Cristo Jesús nuestro Señor. Dios conoce que es un camino difícil. Nos dio un hermano mayor para que lo imitemos. Y ha manifestado ese amor a través de Cristo, enviándolo, sacrificándolo, pero también con estas grandes muestras de obediencia, de paciencia, de bondad, de inocencia que tuvo. Y ya para ir concluyendo, el título del mensaje fue Ser hijos e hijas. Y comenzamos hablando de esta serie que trata de un personaje que está buscando el propósito de su vida. Y también de que nosotros teníamos que buscar nuestro propósito. Vimos que a veces el propósito, el camino y la motivación que nos lleva a esa meta, a veces se confunden o no los tenemos muy claros. Pero revisamos que el propósito de Dios, la meta que Dios dispone para la humanidad, es la vida eterna. Es la vida eterna. Y podemos ver esta vida eterna desde diferentes perspectivas. Y según la que elijamos,
vamos a tener un corazón dispuesto de forma diferente en cada ocasión. Lo que hemos visto a lo largo del mensaje es que la palabra de Dios nos invita constantemente a elegir la visión de la familia para forjar nuestro corazón de esa forma, como hijos e hijas, antes que cualquier otra cosa. Una visión de familia forma un corazón agradable para Dios el Padre. Y guardé esta escritura para el final, Hebreos 2, versos 10 y 11. Hebreos 2, 10 y 11. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esa es la meta última de Dios, llevar muchos hijos e hijas a la gloria. Hijos e hijas. Y repito, el uso de estas palabras, hijos, hijas, hermanos, padre, no es algo gratuito. No es una alegoría de otra cosa. Es una realidad, es la realidad que Dios quiere que comprendamos, que si vamos a tener vida eterna es para ser una familia. Ese es el fundamento del plan de Dios para la humanidad, ser una familia. El glorioso propósito de Dios el Padre para nosotros es ser una familia, compuesta de reyes y sacerdotes, porque vamos a servir a quienes Dios nos encomiende, pero antes que nada una familia. Y para llegar ahí necesitamos aprender a ser otra vez hijos e hijas. Y es un trabajo constante, permanente. Cuando somos niños, lo único y más valioso que tenemos son nuestros papás. Les decimos toda nuestra vida y le dedicamos toda nuestra energía a estar con ellos. Luego vamos ocupándonos de otras cosas, del trabajo, de los amigos, de la escuela, y dejamos de ser hijos de tiempo completo. Y es triste que a veces no podamos pasar tanto tiempo con nuestros papás como queríamos. Bueno, Dios nos llama a ser hijos suyos de tiempo completo, para siempre. Aún trabajando, aún estudiando, sea en la situación que sea, podemos ser buenos hijos, ser buenos hermanos. Y recordemos, vamos por favor a Mateo 10, 42. Mateo 10, 42. Mateo 10, 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. Dios, como nuestro Padre, está viendo todo el tiempo cómo nos tratamos unos a otros, seamos de la iglesia o no seamos de la iglesia, sea un conocido o no lo sea. Vengamos de donde provengamos. Y nos habla aquí de una recompensa, pero como vimos antes, la visión del cristiano no está en la recompensa que va a alcanzar, sino en el formar este corazón amoroso que Cristo tuvo. Ser hijos e hijas de Dios de tiempo completo no significa que dejemos de hacer las cosas que hacemos en nuestra vida y nos encerremos en un cuarto a estudiar la Biblia día y noche, sino que recordemos en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana que somos hijos e hijas de Dios y actuemos en consecuencia, buscando esta santidad, esta obediencia y esa actitud de Cristo. En esta vida física que estamos viviendo, solo Dios sabe por cuánto tiempo todos nosotros tenemos que elegir qué motivación vamos a elegir para llegar a esa meta. Y hemos visto que el amor es la motivación perfecta. No solamente para llegar a ese glorioso propósito, sino también como un bálsamo que haga menos gravosas nuestras dificultades diarias. Porque es bien difícil vivir en el tráfico de la ciudad o del metro
en nuestros trabajos estresantes, en las escuelas que a veces son un dolor de cabeza, pasando todo el tiempo enojados o renegando de lo que pasa. Y lo digo por mí mismo también. Es más fácil vivir con esta sensación del amor por el prójimo y de que estamos esforzándonos por hacer las cosas mejor. Vivir en paz y ser amorosos con los demás forja un corazón nuevo en nosotros, ese corazón nuevo que Dios desea. Así que ya concluyendo, ahora sí, estamos en un entrenamiento aquí y ese es el propósito de nuestra vida. Este entrenamiento para ser, antes que nada, buenos hijos e hijas de Dios. Feliz sábado, hermanos.